buenas tardes a todos los participantes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Salud Ocular en Línea, organizado por el Instituto Nacional de Oftalmología INO del Ministerio de Salud. El tema que abordaremos el día de hoy son los tipos de conjuntivitis, el cual estará a cargo de la doctora Pilar Ortiz Mateo, quien es especialista en oftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología. Les recordamos así a todos los participantes que puedan colocar sus preguntas acerca del tema en el chat de la plataforma Zoom. Bienvenida, doctora Pilar Ortiz Mateo. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los tipos de conjuntivitis, un tema muy importante en esta época del verano, donde se presentan muchas veces los procesos infecciosos de la parte anterior del globo ocular, ¿no? Una de ellas, las más frecuentes, es la conjuntivitis. Bueno, para poder hablar nosotros de la conjuntivitis aguda tenemos que hacer referencia de que forma parte del grupo de los llamados ojo rojo, ¿no? Entonces, ahí encontramos diferentes tipos de patologías, ¿no? Encontramos la uveitis, la escleritis, la hemorragia conjuntival y también el glaucoma agudo, ¿no? Son parte del ojo rojo, muy característico, ¿no? Cada una tiene unas características importantes, ¿no? La uveitis que se va a presentar como un ojo rojo, pero con dolor, y si nosotros evaluamos la pupila va a estar pequeña, a diferencia del glaucoma agudo, que va a ser un ojo rojo también con dolor, pero la pupila va a estar midriática, y el paciente generalmente va a tener síntomas de dolor intenso, dolor de cabeza, náuseas, ¿no? Vómitos, muchas veces por el dolor intenso del globo ocular. Después también vamos a encontrar las que son las escleritis, que viene a ser por una alteración o una inflamación de la esclera, la parte externa del globo ocular, y otra también patología que es muy frecuente verlo es la hemorragia conjuntival, ¿no? Muchas veces se presenta en pacientes mayores o aquellos que han hecho un esfuerzo físico y aquellos que tienen hipertensión arterial no controlada, ¿no? La conjuntivitis aguda también viene a ser parte de los síndromes de ojo rojo, pero tiene características que vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué viene a ser la conjuntivitis? La conjuntivitis viene a ser una inflamación de la conjuntiva que va a estar caracterizada por una secreción ocular. Esta secreción puede ser purulenta, puede ser acuosa, que vamos a ir viendo en los diferentes tipos de conjuntivitis, y se va a asociar a la congestión de los vasos conjuntivales, va a estar asociado a una hiperemia conjuntival, ¿no? Una irritación de los vasos de toda la conjuntiva, ¿no? La conjuntiva viene a ser la capa externa del globo ocular, ¿no? Que la rodea. Y esta viene a ser causada por agentes infecciosos, ¿no? Alérgicos, tóxicos o ambientales, ¿no? Y estas pueden ser agudas o crónicas. Agudas si esta dura menos de 2 semanas y crónicas si esta dura mayor de 2 semanas, ¿no? Hay diferentes formas de poder clasificar las conjuntivitis, ¿no? O tener diferentes tipos de conjuntivitis. Una de ellas es de acuerdo al tiempo, que puede ser aguda o crónica, y otra va a ser en relación al agente etiológico o el agente causal de la conjuntivitis. En el agente causal vamos a encontrar las más frecuentes, que vienen a ser los tipos virales y las bacterianas. En los tipos virales vamos a ir viendo que las más frecuentes vienen a ser los adenovirus, los enterovirus, los herpesvirus, y ahora con esta etapa que estamos pasando de la pandemia, encontramos también ya procesos infecciosos o de conjuntivitis en pacientes que tienen coronavirus o el SARS-CoV-2, ¿no? O el COVID-19, ¿no? También encontramos las conjuntivitis bacterianas asociadas al Staphylococcus aureus, al Staphylococcus epidermidis, al Haemophilus influenza y también a la gonorrea. Otro tipo de conjuntivitis es la clamidia, que encontramos la conjuntivitis de inclusión en el recién nacido, que ya la vemos poco, pero todavía se siguen presentando. También la conjuntivitis de inclusión del adulto y el tracoma, que todavía no, lo seguimos viendo, pero en zonas alejadas del país, ¿no? Generalmente en la selva, en lugares alejados. Las conjuntivitis alérgicas, que son asociadas al polen de las flores, a esporas de hongos, ácaros, muchas veces preservantes, y es frecuente encontrarlos en aquellos pacientes que tienen procesos de asma o procesos de hiperreactividad bronquial, ¿no? Que son alérgicos, o también la podemos encontrar en aquellos pacientes que son de altura, ¿no? Se encuentran en la altura, generalmente los pacientes que viven en la sierra. También vamos a encontrar las conjuntivitis por agentes químicos, ¿no? A veces asociados a las quemaduras de ácidos o álcalis, agentes químicos que caen al globo ocular.
agentes físicos, a veces por la radiación ultravioleta, a veces los pacientes que han estado todo el día, bueno, en la playa o aquellos que están en mucho tiempo expuestos a la nieve, ¿no? O a la soldadura. Los soldadores o lo que es merila muchas veces no usan la protección y esa radiación produce una alteración o una quemadura a nivel de la conjuntiva y produce una conjuntivitis, ¿no? Asociado también a traumas. Otro tipo de conjuntivitis. Los que le comentaba anteriormente tenemos las conjuntivitis agudas y crónicas. Las agudas son las que tienen una presentación de menos de 2 semanas y la crónica mayor a 2 semanas. Dentro de las agudas vamos a encontrar las que ya hemos visto, las conjuntivitis víricas o queratoconjuntivitis, que son las asociadas generalmente a los adenovirus, que es la que vemos generalmente en las consultas. Y esas tienen la característica que si nosotros le hacemos una palpación de los ganglios a nivel de retroauriculares, vamos a palpar unos ganglios, ¿no? Y tienen también características cuando evaluamos a nivel o a través de la lámpara de hendidura, van a tener una característica que vamos a encontrar mayormente folículos, ¿no? También tenemos la conjuntivitis por virus del herpes simple, aquellos pacientes que tienen herpes, ¿no? Vamos a encontrar asociación con ese tipo de virus, las conjuntivitis alérgicas, las conjuntivitis atópicas, las conjuntivitis bacterianas no gonocócicas y las conjuntivitis bacterianas gonocócicas, ¿no? Dentro de las crónicas vamos a encontrar los procesos ya que pasan las 2 semanas y estas van a estar asociadas por clamidia, la otra que es crónica también, el tracoma, las conjuntivitis tóxicas asociados a medicamentos, ¿no? Generalmente en aquellos pacientes que reciben gotas por largo tiempo, generalmente los pacientes de glaucoma, muchas veces hacen toxicidad o una conjuntivitis tóxica debido al preservante o también al propio medicamento. Uno de ellos es los que usan la brimonidina, ¿no? Por mucho tiempo tienden a desarrollar en algunos pacientes una alergia, ¿no? A veces tienen el ojo rojo persistente, ¿no? Por eso es importante también asociarlos a un lubricante ocular, ¿no? De las conjuntivitis que tenemos las causas infecciosas, vamos a tener las de tipo bacteriana viral, ¿no? Y bueno, también tenemos las alergias que no son las infecciosas. En cuanto a lo que es cada uno de ese tipo de conjuntivitis, van a tener sus características. Tenerlos estas muy en cuenta porque en base a esto nosotros vamos a indicar el tratamiento. Generalmente en las conjuntivitis bacterianas van a tener una secreción mucoporulenta, como vemos en la imagen. Cuando es una infección viral, generalmente va a ser acuosa. A diferencia de la bacteriana, esta van a eliminar como si estuviera llorando el paciente, ¿no? Como si tuviera, generalmente estos se asocian en pacientes que tienen algún tipo de resfrío, ¿no? Van a encontrar el ojo rojo, lloroso, ¿no? Eso es la característica de una conjuntivitis viral. A diferencia de la conjuntivitis bacteriana, que es así, cuando se levanta en las mañanas el paciente amanece con el ojo pegado, abundante secreción, amarillenta, ¿no? Es diferente. La conjuntivitis alérgica puede tener unas características de una secreción acuosa o mucosa, ¿no? Y van a tener unas características que van a tener unas pigmentaciones a nivel de la conjuntiva, ¿no? Una pigmentación oscura. El ojo rojo va a ser intenso tanto en la bacteriana como en la viral. En la alérgica puede ser moderado, leve. El prurito va a estar característico en lo que es la alérgica. Los pacientes que tienen rinitis alérgica, que tienen asma o proceso de hiperreactividad bronquial, van a tener este cuadro de conjuntivitis y ellos van a tener la sensación de estar constantemente frotándose el ojo porque les va a picar, ¿no? Tienen un prurito intenso. El lagrimeo va a ser constante o va a ser persistente en la conjuntivitis viral. Lo que les decía, van a tener una característica como si hubiesen estado llorando, ¿no? Un ojo lloroso. ¿Ya? A diferencia de la bacteriana y la alérgica, puede estar moderado el lagrimeo, ¿no? El edema conjuntival va a estar bien persistente en la viral y en la alérgica, incluso en algunos casos de alérgicas pueden presentar una quemosis conjuntival, ¿no? Como un hinchazón, como un edema de las conjuntivas, como si se formaran unas bolsas alrededor de la conjuntiva. Y lo que le manifestaba va a estar presente en las conjuntivitis virales. Por eso es importante también ustedes que pueden estar a nivel de periferia, hacer una palpación de los ganglios retroauriculares donde vamos a encontrar una inflamación, ¿no? Los síntomas asociados generalmente en la bacteriana, no va a haber síntomas asociados, todos son locales. En las virales van a estar asociadas a procesos infecciosos respiratorios altos, ¿no? Fiebre, faringitis, ¿no? Y la alérgica, lo que le decía, ¿no? Pacientes con rinitis o asma, ¿no? O estornudos persistentes. La duración generalmente de la bacteriana viene a ser a 3 a 7 días. La viral puede durar hasta 14 días y la alérgica pues es crónica y persistente, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente.
El riesgo de contagio en tanto la bacteriana y la viral es alto. En cambio, la alérgica no, porque es un proceso generalmente local, localizado, y se debe a algún agente que lo está motivando, ¿no? Pueden ser las esporas del ambiente, o en caso de las conjuntivitis, que es por la altura, las atópicas, generalmente es por el ambiente en el cual se encuentra el paciente. Que tenemos pues factores de riesgo que hacen que se incremente el proceso infeccioso de la conjuntivitis. Uno de ellos viene a ser la estación, generalmente la época de verano, que es más frecuente este proceso infeccioso. Otro viene a ser el medio ambiente, uno de ellos viene a ser el uso o la mala utilización de las piscinas, ¿no? Las piscinas que vemos en las calles, que generalmente las colocaban anteriormente, ¿no? En esta época de pandemia se está todavía evitando, ¿no? Pero igual hay que tenerlas en consideración. La eliminación de desechos cerca de las casas, de los hogares, la contaminación cerca de la zona, es una predisposición a que desarrollen este tipo de infecciones. El contacto, digamos, con las personas que no tienen una adecuada higiene en lavado de manos, ¿no? El contacto con las manos sucias que se llevan a los ojos, el usar elementos de uso personal, tanto las toallas, ¿no? Compartirlas de otra persona a otra, ¿no? Eso hace que también pueda generar, llevar los focos de infección hacia otra persona que esté sana. El no tener un adecuado uso de estos elementos de limpieza, o incluso tenerlos esto en casa y a veces no colocarles el nombre respectivo, o a veces destaparlos o tenerlo al alcance de los niños, también producen este tipo de conjuntivitis, ¿no? Las conjuntivitis químicas. O también utilizar pues medicamentos de uso crónico, ¿no? A veces utilizamos medicamentos porque vamos a la farmacia, ¿no? Porque no acuden a un especialista, y a veces estas gotas pues pueden no ser las indicadas, ¿no? O incluso vemos pacientes que se confunden en utilizar las gotas, ¿no? Usan las gotas que son gotas, hemos tenido en la emergencia, que son gotas que usan para el oído o gotas para hongos, ¿no? Y se las colocan al ojo, ¿no? Y esto produce también tipo de quemaduras o conjuntivitis química y quemaduras corneales también, ¿no? Una queratitis. ¿Cuáles vienen a ser las vías de transmisión? Las vías de transmisión más comunes vienen a ser pues el contacto, ¿no? El contacto y vienen a ser el compartir los elementos de uso personal, ¿no? El contacto generalmente es frotarse los ojos. Una persona que tiene algún proceso infeccioso de conjuntivitis, se manipula el ojo que está con infección y con eso le da la mano a otra persona y ya le está transmitiendo el germen, ¿no? Viene a ser, por ejemplo, esto de acá, compartir las toallas, ¿no? Los papelitos. A veces algunos pacientes que hacen, utilizan estos pañitos o los pañuelos de tela, se limpian el ojo, lo guardan en el bolsillo y nuevamente se vuelven a limpiar el otro ojo, ¿no? Y se contaminan de un ojo al otro, ¿no? O no se lavan las manos, ¿no? El uso también de los lentes de contacto, también a veces la mala manipulación también puede producir las conjuntivitis o también las queratitis, ¿no? A nivel de, produciendo alteraciones a nivel de la córnea, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser los síntomas y signos de estos pacientes, no? Lo más característico es la secreción, que ya le hemos visto según el tipo de la conjuntivitis, ¿no? Puede ser purulenta cuando es una conjuntivitis bacteriana o apitis viral. Viene a ser el constante prurito ocular, ¿no? Pica mucho en el ojo, ¿no? Los pacientes que tienen una conjuntivitis alérgica o una conjuntivitis viral, incluso la conjuntivitis bacteriana, les pica el ojo. Puede haber dolor ocular en algunos casos, ¿no? Pero un dolor ocular que no es tan intenso. El ojo rojo, que es característico, pueden tener incluso fotofobia, les fastidia la luz, ¿no? Pueden tener también visión borrosa por el aumento constante de las secreciones acuosas o purulentas, y en algunos casos pueden tener, en los casos alérgicos o en los casos de una conjuntivitis o una quemadura química, pueden tener esta quemosis, este edema de la conjuntiva, como ven acá, cómo se forman como unas bolsas a nivel de la conjuntiva, ¿no? Eso es característico de una conjuntivitis alérgica, pero en este caso es una conjuntivitis química, ¿no? Que se edematiza toda esta zona y produce cambios a nivel de la conjuntiva y la córnea. Estos síntomas pueden durar hasta 2 semanas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las medidas generales que vamos a tener en consideración para cualquier tipo de conjuntivitis? Lo principal es lavado de manos, ¿no? En esta época de pandemia que estamos viendo pacientes que nos llegan a la consulta con procesos de conjuntivitis, siempre que vemos un paciente con conjuntivitis hay que descartar que no sea una manifestación de un
de una infección por COVID, ¿no? Porque hay que siempre descartar que no tenga algún proceso respiratorio, que no tenga fiebre, que no tenga tos, ¿no? Y siempre descartar este proceso porque viene a ser una manifestación también de la infección por el COVID-19. ¿Ya? Siempre hay que tenerlo presente, al menos ahorita que estamos con un pico alto de infección, si vemos un paciente con conjuntivitis, hay que descartar que no tenga este proceso infeccioso, ¿ya? Acá las medidas generales vienen a ser importantes para todo ahorita que estamos recomendando es el lavado de manos, la higiene ocular es muy importante, ¿no? Limpiar adecuadamente el ojo, ¿no? Tanto en los párpados, que siempre van a ser de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, ¿no? Limpiar siempre con una torunda con una gasita, o de repente si no tenemos gasa, con una torunda de algodón, pero humedecida para evitar que deje restos de algodón, ¿no? Los pelitos que quedan del algodón para que no ingresen al ojo, ¿no? Limpiamos, evitar el contacto con personas enfermas. ¿Por qué? Porque estas van a producir el contacto, ¿no? Se pueden tocar el ojo, bueno, ahora ya no nos damos las manos, ¿no? Directamente, pero en unas épocas donde todavía a veces era que si una persona estaba con conjuntivitis, evitamos el contacto con esas personas, ¿no? Que no vayan a trabajar. No compartir objetos personales, sobre todo las toallas para el lavado personal del rostro, ¿no? De la cara. No automedicarse, a veces van a las farmacias y utilizan lo que el farmacéutico les da. Y muchas veces le da pues medicamentos o le dan antibióticos o corticoides. Encuentro mucho que le dan pues el Framidex, ¿no? Lo cual está contraindicado para cierto tipo de conjuntivitis. Podemos indicar corticoides, sí, pero eso lo hace el médico especialista, el oftalmólogo, porque lo vamos a indicar en algunas conjuntivitis, no en todas. Seguir las indicaciones médicas, eso es lo más importante. Y acá lo que le vamos a indicar es no cubrir o parchar el ojo. ¿Por qué? Porque el ojo necesita la córnea y tanto la conjuntiva necesita la oxigenación del medio ambiente. Entonces, si nosotros cubrimos o parchamos el ojo, lo que estamos generando es que aumente el proceso infeccioso, ¿ya? Sobre todo acá tenemos que recomendar la limpieza, no cubrir ni parchar. Hay que limpiar el ojo, limpiar y retirar todas las secreciones que se encuentren antes y después de colocarle las medicinas. Importante recalcar el lavado de manos, ahora que es muy común recomendarlo en esta época de pandemia, donde evitamos que los pacientes tengan contacto con personas que tengan algún proceso infeccioso, ¿no? Igual para cualquier tipo de actividad, lavado de manos. Antes de colocarse las gotas, después de colocarse las gotas y sobre todo evitar el contacto con personas que estén con algún proceso infeccioso. El lavado de manos está más por decirlo, creo que ya cada uno de ustedes ya sabe los pasos para el correcto lavado de manos, que deben durar más de 20 segundos, ¿no? La higiene acá es importante, la higiene facial y la higiene ocular. La higiene facial es importante porque tenemos que lavar todo el rostro, retirar todos los restos que haya de secreciones para evitar la contaminación a nivel del otro ojo, ¿no? O la contaminación hacia otras personas. La higiene ocular ya lo he estado explicando, ¿no? Con una torunda de algodón humedecida que no tenga residuos, ¿no? O sino con una gasita húmeda, limpiar. Siempre les recomendamos que sea agua hervida, tibia. Algunos consideran, a veces quieren colocarse agüita de manzanilla, pero podría ser la agua de manzanilla que sea de filtrante. A veces buscan las hierbas, ¿no? Las plantitas. Estas plantas muchas veces traen gérmenes, ¿no? Y es necesario evitarlas. Por eso es importante agua hervida tibia, ¿no? La limpieza viene a ser de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, y no volviendo a repetir, ¿no? Si ya limpié, descarto esta torunda y vuelvo a coger otra. El tratamiento va a estar indicado de acuerdo al tipo de infección o de conjuntivitis, ¿no? Generalmente las conjuntivitis virales tienden a ceder solas porque generalmente van asociadas a un proceso respiratorio alto, ¿no? Generalmente pacientes que tienen a una faringitis o un resfrío común tienden a hacer unas conjuntivitis, ¿no? Generalmente en este proceso de conjuntivitis le damos medicamentos, pero para cortar el proceso, no para que se sane, porque generalmente las conjuntivitis virales tienden a resolverse solo en un periodo de unas dos semanas, ¿no? Aproximadamente. Pero si vemos que ya estamos frente a una conjuntivitis infecciosa de tipo bacteriana, una conjuntivitis purulenta, generalmente le vamos a dejar antibióticos. Ustedes que están en un nivel de atención primario,
Lo ideal es indicar antibióticos, antibióticos puros, no utilizar corticoides o medicamentos combinados con corticoides. Eso déjenlo para el especialista, ¿no? Generalmente en un nivel primario, como ya les dije, si vemos un paciente con un proceso de conjuntivitis, una conjuntivitis con unos ojos llorosos, similar a un paciente que tiene un resfrío, siempre descarte ahorita, en esta época, que no tenga un paciente que tenga, sea una manifestación de una infección por COVID-19. Si estamos frente a una conjuntivitis infecciosa de tipo bacteriana, siempre vamos a indicar compresas frías. Nunca con un proceso infeccioso vamos a indicar agüita tibia, ¿no? Perdón, compresas con agua tibia, porque lo que vamos a hacer es acelerar el proceso infeccioso, ¿no? Siempre agua o compresas frías. Para la limpieza, sí. Para la limpieza vamos a limpiar con agüita tibia, fresca, no caliente, siempre fresca o tibia. Y acá le vamos a indicar ciprofloxacino al 0.3%, una gota cada 4 horas por 7 días, y el ungüento. Todo este tratamiento que estamos indicando se encuentra en la guía de enfermedades externas, ¿no? Emitida por el Ministerio de Salud. Le vamos a aplicar su ungüento de cloranfenicol o tetraciclina, ¿no? Según tenga disponibilidad el centro de salud. La conjuntivitis alérgica, generalmente lo que vamos a darles, bueno, compresas frías, ¿no? Para que disminuya el proceso infeccioso. Si ustedes le colocan compresas calientes, lo único que van a acelerar es que el proceso se incremente, ¿no? Va a haber más picazón, más prurito, ¿no? Le indicamos acá la clorfenamina, un antihistamínico vía oral, y el manejo por el especialista, ¿no? Aquí lo derivamos. Si la conjuntivitis alérgica es muy intensa, que no cede con todo eso, ya le enviamos al especialista para poder indicarle algún medicamento tópico antialérgico. ¿Cómo viene a ser el uso de los medicamentos oculares o el uso correcto, ¿no? Esto es muy importante para que ustedes puedan orientar a los pacientes cómo van a utilizar los medicamentos. Acá es importante no compartir el medicamento con otras personas. Mucha mamá, el papá y el niño, ¿no? Todos comparten el mismo el medicamento, ¿no? A veces de repente solo tiene la conjuntivitis el niño, le colocan el medicamento, pero también de repente se enfermó la mamá y también se sigue colocando el medicamento, ¿no? Y hay una contaminación ahí. Aquí lo importante es que cada uno cumpla con su medicamento, que cada uno tenga su medicamento, ¿no? Porque vamos a colocar en un huevo, a veces tiene contacto con el párpado inferior cuando le colocan el medicamento, y esto puede contaminar de una persona a otra. No usar el medicamento que ya han sido abiertos o usados previamente. Si este medicamento ya ha sido abierto hace, digamos, más de un mes, ya el medicamento no se puede utilizar. Medicamento cuando ya es abierto va a durar, tiene una duración aproximada de un mes debido al preservante que tiene. Después de ese uso, si no se haya, digamos, utilizado todo el medicamento, se tiene que descartar. Verificar que el nombre correcto del medicamento sea el que se ha prescrito, ¿no? Porque muchas veces lo cambian o a veces le damos un antibiótico que es puro y a veces en la farmacia le agregan o le indican o le cambian el medicamento por otro que tiene corticoide, ¿no? Por eso es muy importante siempre verificar que el medicamento es el que se le ha prescrito. Verificar la fecha de vencimiento, esto también es importante porque todos los medicamentos tienen esa fecha debido a que en la fabricación utilizan un preservante y es el tiempo, digamos, de uso. Lo que les comentaba, una vez abiertas las gotas o el ungüento, solamente servirán por 30 días. Importante es que debemos conservar las gotas en un lugar limpio, fresco y fuera del alcance de los niños, porque si no podemos generar algún otro tipo de alteraciones o conjuntivitis químicas o quemaduras químicas también, si es que lo usan, ¿no? Evitar el contacto de la punta del gotero con los dedos y con el ojo del paciente, ¿no? Esto es importante en el uso de las gotas. Cuando colocamos las gotas, siempre tenemos que utilizar, la forma correcta es escoger la parte inferior. Vamos a ir viendo acá unas imágenes, ¿no? Este, por ejemplo, es el uso de una gota y un ungüento. Tenemos que siempre coger la parte inferior al momento de colocar la gota, ¿no? Cogemos la parte inferior del párpado inferior y vamos a colocar la gotita a nivel del saco, ¿no? Solamente una gotita que caiga, el paciente cierra el ojo
y bueno, eso es suficiente, ¿no? Con una gota es suficiente, nos lavamos las manos antes y después de colocarle las gotas, ¿no? Para evitar que nos hayamos contaminado, iguales para el ungüento. Tanto en las gotas, tanto en el ungüento, siempre hay que hacer este tipo de, digamos, aplicación. ¿Cuáles vienen a ser los signos de alarma cuando tengamos algún proceso de conjuntivitis? Estos procesos de conjuntivitis generalmente, como son procesos que se autolimitan y que ceden con el tratamiento que ustedes les van a indicar, generalmente no van a pasar, digamos, de 2 semanas, pero hay conjuntivitis que sí. ¿Cuáles son los signos de alarma y cuándo derivar al oftalmólogo para que si con este tratamiento que ustedes le han indicado no cede, se le pueda pedir incluso hasta un frotis o una muestra, ¿no?, de la secreción y le enviamos a analizar, ¿no?, al laboratorio. Y con eso podemos nosotros darle el tratamiento indicado. ¿Cuáles vienen a ser los signos de alarma? La disminución súbita de la huesa visual. Muchas veces tenemos un proceso de conjuntivitis. En el caso de niños podemos pensar que es una conjuntivitis, pero sin embargo puede ser algún otro tipo de proceso infeccioso. Puede incluso pasar a un caso de celulitis y con ello puede disminuir súbitamente la huesa visual, ¿no? Que el dolor ocular, si es leve, vaya incrementándose, ¿no? Siendo moderado o severo, que en esos casos inmediatamente derivamos al médico oftalmólogo, ¿no? Que la secreción purulenta en vez de disminuir se incremente, ¿no? Ya podemos estar hablando que este medicamento no está haciendo ningún efecto y se trate de alguna bacteria que sea purulenta o una bacteria que sea resistente al tratamiento, ¿no? Que tengamos compromiso corneal, incluso inflamación o perforación, ¿no? Si vemos que la conjuntivitis no va mejorando y al contrario de ello vemos que ya existe un compromiso corneal, ¿no?, a nivel de la córnea que debe ser transparente, esta se encuentra opaca, incluso podemos ver signos de perforación, inmediatamente derivamos al paciente. Cuando el paciente tenga una fotofobia intensa, ¿no?, cuando la luz le incomode mucho a pesar de que está usando el tratamiento, no disminuyen las molestias, derívenlo al oftalmólogo. La limitación de los movimientos oculares, si esto, digamos, se presenta, ¿no? Si el paciente tiene una conjuntivitis y cuando llega a su control presenta limitación de los movimientos oculares asociado al dolor, inmediatamente derivamos al especialista, ¿no? Porque es un proceso que no está mejorando con el tratamiento que ustedes le han indicado. ¿Cuáles vienen a ser las recomendaciones finales? No tocar los ojos con las manos. Eso ya le hemos indicado desde el inicio de la charla. Incluso para cualquier tipo de proceso infeccioso, ahora que nos encontramos en época de pandemia, no debemos tener el contacto con ninguna parte de la cara, ¿no? Incluso no tocarnos la nariz, la boca y los ojos, ¿no? El lavado de manos debe ser constante cada vez que nos tocamos o cada vez que tenemos, digamos, que salimos a la calle o tenemos el contacto con cualquier otro tipo de objeto, lavado de manos, ¿no? No debemos usar lentes de contacto al sumergirse al agua. ¿Por qué? Porque estas pueden contaminarse y no solamente generar alguna conjuntivitis, sino algún tipo de queratitis o problemas a nivel de la córnea. No debemos compartir objetos personales, ya lo hemos visto, las toallas. ¿Por qué? Porque viene a ser un agente infeccioso que debemos estar llevando gérmenes de una persona que está enferma a otra sana, ¿no? No debemos automedicarnos. ¿Por qué? Porque si vamos a la farmacia, nos pueden estar dando otro tipo de medicamentos que no es el correcto. Debemos usar lentes de sol, es importante ahora que estamos en época de verano, el cuidado de los ojos es muy importante para evitar la radiación ultravioleta, ¿no? Y sobre todo si tenemos un paciente que tiene conjuntivitis y tiene que de todas maneras tiene que salir a la calle por algún tipo de actividad, usamos lentes de sol porque si no la luz va a generar una mayor, va a ser más intenso, aumentando la fotofobia, ¿no? Bueno, ahora todavía se están yendo ya a las piscinas, no están yendo, pero siempre hay que tener cuidado en esta época, la contaminación de las piscinas, ¿no? Muchas veces las piscinas no cuentan con un registro sanitario o no cumplen con las normas de bioseguridad adecuadas y pueden estarse pues contaminando, ¿no?, los ojos, ¿no? Por eso es importante que usen sus lentes, ¿no?, los protectores que usan para sumergirse en la piscina para evitar el contacto, ¿no? A veces también con el uso del cloro que le colocan en las piscinas también producen conjuntivitis, ¿no? Por eso es importante que siempre se protejan los ojos. Bueno, eso es todo lo que les traía para hoy. Si hubiera algún tipo de pregunta, dudas que tengan de la charla, estoy dispuesta a resolverlas. Gracias. Muchas gracias, doctora Pilar Ortiz Mateo, por su presentación. Así tenemos algunas
preguntas y consultas que han dejado los participantes nos indican así si es lo mismo utilizar, o sea, si hay alguna diferencia en todo caso, en suministrar en el tratamiento el uso de nitros, siendo para niños y adultos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las diferencias? Y también si es que en el caso se debe suministrar los medicamentos a base de nitros en los casos de blefaroconjuntivitis y orzuelo. Y los medicamentos que indicamos generalmente son pues ciprofloxacino o las tetraciclinas, ¿no? Generalmente es los análogos de las quinolonas o también lo que usamos pues son las tetraciclinas, ¿no? Que ahí tenemos la oxitetraciclina y el terramisol, ¿no? La terramicina, ¿no? Esos son los medicamentos generalmente que estamos indicados y no hay ninguna diferencia en que usemos en adulto y niño porque el germen viene a ser el mismo, ¿no? ¿Cuál sería el tiempo adecuado que debería esperarse para que, o sea, el tiempo límite que en todo caso podría permitirse para que pueda recibir ese tratamiento en los casos de conjuntivitis bacteriana? Muchas gracias. Generalmente al uso del tercer día de tratamiento ya tiene que haber mejoría clínica. Si al tercer día no hay mejoría clínica, pues se tienen que derivar al paciente, ¿no? Aunque nosotros siempre le damos el tratamiento al paciente por 7, 10 días, ¿no? Y le explicamos cuáles son los signos de alarmas. Y si este tratamiento no mejora al tercer día de uso, le decimos que regrese, ¿no? Porque a veces no puede estar mejorando porque el medicamento, o puede ser que el germen que tiene es resistente al medicamento que le estamos dando, ¿no? Entonces hacemos una rotación del medicamento. También nos indican en qué caso es recomendable el uso de colirios y si es que hay alguna contraindicación con el uso de este medicamento. Muchas gracias. Me imagino que colirio se debe referir a los que usamos para, o lo que le indican para que el ojo no esté rojo, ¿no? Colirio generalmente le llamamos a las gotas, ¿no? Las gotas son los colirios. Y me Sí. imagino que se debe estar refiriendo a la nafasolina, que es un vasoconstrictor que lo utilizan para que no esté rojo el ojo, ¿no? La nafasolina, que tiene asociado en algunas gotas lubricantes, generalmente la indicamos cuando el paciente tiene un ojo rojo, pero no por conjuntivitis o quizás porque ha estado con un terigio de repente, pero es para que de forma estética en el momento no esté rojo, ¿no? Generalmente para que, no sé, pues tiene el día siguiente algún tipo de trabajo, alguna presentación, entonces le indicamos este medicamento para que no esté rojo, pero no lo usamos de forma constante porque este medicamento tiene un efecto rebote. Baja, digamos, lo rojo por un par de días, pero nuevamente vuelve, ¿no? Entonces, este medicamento no es de uso constante, lo usamos solo de forma momentánea, ¿no? Si el paciente tiene que hacer alguna actividad o tiene que hacer alguna presentación y que no quiere estar con el ojo rojo, le indicamos, pero de forma, digamos, por un par de días, no constante. El uso de gentamicina oftálmica todavía es recomendable, se usa y también qué contraindicaciones puede haber respecto a este medicamento. Muchas gracias. La gentamicina todavía se sigue usando en algunos centros de salud porque, bueno, es el medicamento que es más fácil, digamos, de encontrarlo, pero generalmente ya no lo usamos porque ya su espectro, digamos, de bactericida, ¿no? Bacteristático ya no es el adecuado, ¿no? Ahora que usamos es el ciprofloxacino. La gentamicina pueden usarla si es que no tuvieran acceso al ciprofloxacino, ¿ya? Pero digamos, si lo usamos constantemente, puede producir, en algunos casos producen un tipo de queratitis, ¿no? En la córnea, por eso que también ya no lo utilizamos mucho. Y en cuanto a lo que es el espectro de acción bactericida, bacteriostático, ¿no? Entonces, si tienen acceso al ciprofloxacino, lo ideal es el ciprofloxacino, como gota, ¿no? Y lo ideal es una gota cada 4 horas. A veces le indican una gota al día, una gota 2 veces al día, no va a tener ningún efecto. En el caso de lo que es adultos, es muy importante utilizar las gotas como gotas, ¿no? En el día. En el caso de niños que son pequeños, menores de 3 años, que ellos casi no toleran utilizar mucho las gotas porque lloran, entonces al llorar eliminan la gota, ¿no? Entonces en ellos utilizamos más que todo los ungüentos, ¿no? En niños menores de 3 años podemos indicar un ungüento que no tenga corticoides y le indicamos 3 veces al día, ¿no? Mañana, tarde y noche, ¿no? Eso les indicamos a los papás. Usen el ungüento, le enseñamos cómo aplicarlo, siempre cogiendo la parte inferior del párpado, ¿no? Que lo desplace y a nivel del saco conjuntival colocamos una línea de ungüento, ¿no?
3 veces al día. En el caso de adultos, que ellos sí toleran pues las gotas, ¿no? Ellos sí, una gota cada 4 horas, ¿no? No usarla cada 12 horas o una vez al día porque no va a tener ningún efecto. Justamente sobre el esquema de tratamiento también nos están consultando. ¿Cuál podría usted recomendar como antibiótico de primera elección para abordar un caso de conjuntivitis bacteriana? El antibiótico de elección, la fluoroquinolona, que empezamos por el ciprofloxacino, ¿no? En gotas. Siempre es importante, en el caso de pacientes que toleran, como en el caso de adultos, es el ciprofloxacino en gotas, una gota cada 4 horas, por 7 días, y en la noche para dormir un ungüento, ¿no? Las tetraciclinas las pueden indicar si es que las tienen a disposición, pero las tetraciclinas arden un poquito, ¿no? Arden un poquito tienen la conjuntiva irritada, les va a arder un poquito más. Generalmente a veces le indicamos cloranfenicol, ¿no? Cloranfenicol en ungüento. Y este le va mucho mejor, ¿no? Ciprofloxacina una gota cada 4 horas y para dormir su ungüento, un cloranfenicol en ungüento, ¿no? También por una semana. Y lo que les indicaba, pues, su higiene ocular y sus pañitos tibios o compresas frías, ¿no? No tan caliente, lo ideal es que no esté caliente, ¿no? Eh, Eso es en caso de lo que es adultos. Y en niños, su cloranfenicol en ungüento 3 veces al día, ¿no? Y su higiene ocular. Eso es lo ideal, ¿no? En el caso de nosotros, que ya somos especialistas y tenemos acceso a utilizar gotas con corticoides, las indicamos a veces, pero como les vuelvo a repetir, es controlado, porque los corticoides no tienen, digamos, no están exentos de tener efectos secundarios, ¿no? Sobre todo si usamos corticoides o gotas asociadas a corticoides pueden tener un efecto secundario de subir la presión ocular. Y ustedes si usan esas gotas que están asociadas a corticoides no van a tener cómo controlar la presión ocular. Nosotros sí las controlamos midiéndole la presión ocular al paciente, ¿no? Por eso que nosotros la podemos indicar. Pero ustedes que se encuentren en un centro de salud o de periferio, que no tienen acceso a tomar la presión ocular, lo ideal es que no usen corticoides, porque los corticoides suben la presión ocular y hay personas que tienen predisposición a hacer presiones oculares elevadas, ¿no? Entonces, a veces con solamente usar una gota con corticoide, en una semana se les incrementa, ¿no? Por eso es muy importante y hay que tener mucho cuidado porque podemos estar dándole gotas con corticoides a personas que tienen predisposición a glaucoma. Nos están consultando si es que es mejor usar ungüento o gotas como antibiótico, considerando cuál tiene mejor distribución a nivel de la masa ocular para mejor tratamiento de estos casos. Muchas gracias. Ay, bien. En caso de niños, ungüento. En caso de adultos que ellos sí lo toleran, las gotas y para dormir ungüento. Eso es lo más práctico, ¿ya? Eso sí que se quede grabado y claro, ¿no? Para adultos, las gotas que las pueden utilizar en el día y en la noche para dormir su ungüento y al día siguiente se levantan, se retiran todo el resto de ungüento que haya quedado, el resto de secreción de limpieza. Y en caso de niños, sí, ungüento. Porque ellos cuando lloran, como lo vuelvo a repetir, lloran y al llorar, pues con la lágrima eliminan la gota que le estamos colocando, ¿no? Eso es importante. Sí, muchas gracias, doctora Pilar Ortiz Mateo, por su exposición. Y por favor, si la invitamos a dar unas recomendaciones finales acerca de este interesante tema para todos los participantes. Muy bien, bueno, dentro de las recomendaciones finales bueno, las recomendaciones que le damos a todos los pacientes ahora, evitar salir, porque estamos en una época de pandemia, solamente limitarnos a salir para hacer las actividades mínimas que tengan que realizar afuera de las casas, ¿no? En sus trabajos, lavado de manos, distanciamiento social, usar la mascarilla, evitar el contacto con los ojos. En el caso del personal que está en periferia, si ven un paciente que tiene proceso de conjuntivitis bilateral, tipo ojos llorosos, siempre descarten que no sea una manifestación de la infección ahora que estamos en pandemia y evitar el contacto directo con las manos, ¿no? Usar guantes, protegerse, darle tratamiento como lo que hemos visto y enviar al especialista si es que esto no mejora, ¿no? El lavado de manos es importante en esta época. Hacerles recordar también que en el Instituto Nacional de Oftalmología estamos atendiendo las emergencias las 24 horas del día para resolver cualquier tipo de duda que tengan, ¿no? Eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pilar Ortiz Mateo, esperando contar con su participación para nuevas telecapacitaciones.